Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie de la primera temporada de Rose Lab. Este ya es nuestro séptimo episodio. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver el día de hoy algo bien interesante. Vamos a ver un tema que tiene que ver con el diseñar un sistema en Excel. Básicamente lo que vamos a tratar de construir es un pequeño sistema contable muy parecido al que estábamos haciendo en nuestro curso de Excel aplicado. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer con una pequeña demostración. El día de hoy va a ser un poco teórico el asunto, pero muy importante. Yo creo que para mí, desde mi perspectiva, es la más importante. No sé si han tenido la oportunidad de repente o el reto, ¿verdad? De tener demasiada información, los archivos van creciendo demasiado y de repente pues ya no se tiene el control, el performance o el rendimiento de los archivos ya va en decadencia y es muy difícil controlar cuando ya tiene demasiada información. Evidentemente y desde la parte técnica les puedo decir que pues Excel no es una base de datos muy robusta ni confiable. Sin embargo, creo que más personas de repente tenemos la necesidad de utilizarlo de esta manera. Y pues bueno, esta sesión, este episodio, vamos a entender cómo podemos construir un sistema moderno en Excel, cómo podemos mantenerlo, cómo podemos estructurarlo y cómo podemos permitir que este pueda crecer de manera robusta, de manera eficiente, que no pierda rendimiento y todo esto pues dentro de Excel, ¿verdad? Porque sí se puede, pero pues hay una forma de hacerlo. Entonces, bueno, de esto va este episodio. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es lo que se llama diseñar un sistema contable moderno en Excel, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente vamos a tomar nuestras hojas de cálculo y lo vamos a transformar en lo que es un pues sistema de información, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Ok, el objetivo del día de hoy, de esta práctica, de este episodio número 7 de nuestra primera temporada de Roselab, es, recuerdan que en los episodios anteriores, pues hemos estado viendo pues diferentes retos que uno tiene. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie de la primera temporada de Roselab. Perdón, perdón, tuve ahí una pequeña dificultad. Espero que se me esté escuchando. Ahí manden un mensajito los que están en vivo para entender ahí que estamos en el mismo canal, chicos. Por ahí los que estén en vivo, mándenme un mensajito. Se escucha, se ve bien. Se nos fue la señal momentáneamente. Ahí apreté un botón que no debía, pero ya creo que ya estamos de regreso, ¿verdad? Muy bien, chicos. Bueno, parece que ya estamos ahí de regreso. Déjenme compartir aquí mi pantalla otra vez. Y bueno, les sigo platicando, ¿verdad? Que estábamos viendo como tal, entendiendo que en esta nuevo episodio, ¿verdad? Vamos a ver, pues, cómo crear propiamente lo que es un sistema. Déjenme ver si que tengo aquí las imágenes para que sea más fácil compartirles, ¿verdad? La información. Por aquí está, ok. Bueno, les decía yo que vamos a construir como tal, pues, un sistema contable moderno en Excel. Y pues en esta sesión vamos a identificar o aprender a identificar todos esos elementos que nos van a llevar a la construcción de este sistema. En esta primera sesión en particular, pues vamos a utilizar el caso empresarial de la comercializadora Rose SADCB. Es un ejemplo ficticio, ¿verdad? De esto. Eh, y pues vamos a identificar todo lo que genera información como tal esta empresa, ¿verdad? Lo que son las ventas, lo que son las compras, gastos, todo lo que se relaciona y se captura con respecto a lo que es la información en los bancos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la arquitectura del sistema que vamos a ver en este episodio, pues tiene que ver con precisamente este flujo de información, ¿verdad? De lo que se captura, entender cuál es su procesamiento, ¿verdad? Cómo se están contabilizando como tal esta información.
y cómo vamos a integrar ese modelo de datos para que posteriormente, ¿verdad?, podamos construir una serie de KPIs, de indicadores de rendimiento, ¿verdad?, como lo hemos visto en episodios pasados, y pues que todo esto nos lleve a tomar una decisión, ¿de acuerdo? A que le permita al negocio tomar estas decisiones. Entonces, vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Inicialmente, bueno, cuáles son estos datos maestros. Aquí ya tenemos de ejemplo, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo en otros episodios. ¿Cuáles son los datos maestros? Bueno, pues son aquellos inicialmente que responden a ciertas preguntas, ¿verdad? Que describe específicamente una personalidad. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién hizo esta transacción? ¿Quién hizo esta compra? ¿Quién hizo esta venta? ¿De acuerdo? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo vendió? ¿Quién lo proveyó? ¿De acuerdo? Y que responde también a preguntas como el qué, ¿verdad? ¿Qué transacción se hizo? ¿Verdad? ¿En qué fecha? ¿A qué banco? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una característica de los datos maestros, pues es que efectivamente son datos que no tienen mucha frecuencia, ¿verdad? Que se pueden reutilizar una y otra vez, que no tienen demasiada cadencia, demasiada modificación, no cambia todos los días. Por ejemplo, como una venta que sí ocurre todos los días, ¿verdad? Quizás un proveedor pues no cambia con tanta frecuencia o no se agregan 10 o 20 o 30, ¿no? Sino se van cambiando realmente poco, igual que los centros de costo, por ejemplo, o un catálogo de productos. Entonces, esos son los datos maestros que responden a esas preguntas y es lo primero que vamos a identificar cuando empecemos en la construcción de un sistema como lo vamos a hacer el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso con respecto a... espérenme, no lo estaba yo compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Una disculpa. A ver, ya estoy ahí adelantándome y no le estoy compartiendo mi pantalla. Una disculpa por ahí. Avísenme cuando haga yo estas cosas, ¿verdad? Recuerden que estamos completamente en vivo. Y bueno, voy a repetirle rápidamente. Aquí eso es lo que le estaba yo compartiendo, la información del caso empresarial, que ya lo había dicho, comercializadora SROC SADCB. Y vamos a ver la información que tiene como tal esta empresa. Y decíamos que la arquitectura del sistema es la que ustedes ahora sí ya pueden ver en pantalla, que es desde la captura hasta lo que es la toma de decisión, ¿no? Esta es nuestra arquitectura. Échenle un vistazo, de todo nos va a quedar grabado aquí en el video, ¿no? Captura, procesamiento, contabilización, modelado de datos y de ahí empezamos a construir. Algo muy parecido a lo que hicimos en los episodios pasados. No lo documentamos de esta manera, pero al final fue lo que acabamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ya hiciste o ya los ejercicios de los episodios pasados, ya esto te va a ser mucho más coherente y mucho más fácil, ¿de acuerdo? Y bueno, les comentaba yo que los datos maestros son, como por ejemplo los que ustedes ven ahora sí en pantalla, que son aquellos datos que no tienen mucho movimiento y que responden a las preguntas de quién o qué lo hizo, ¿verdad? ¿Quién lo hizo y qué fue lo que hizo? ¿Sale? Básicamente estas dos. No tiene mucha frecuencia y pues bueno, no como las ventas, ¿no? Que que se mueven muchas todos los días, sino que es algo que se mueve con relativa poca frecuencia, ¿no? O sea, me refiero a la información que contiene pues los clientes, no los registros de los clientes, los registros de los proveedores, los registros que tenemos en una tabla de productos, pues no tienen ese movimiento. Muy diferente a lo que son los datos transaccionales, que pues en esta sí podemos ver un movimiento muy frecuente, ¿verdad? Crece constantemente y siempre hace referencia a uno o más datos, ¿verdad? A través de una clave. Y esta parte de la clave es la que vamos a tratar de interpretar, obtener y administrar en nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de esto, bueno, los datos transaccionales responden a las preguntas ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y cuánto involucro? ¿Cuánto hay involucrado en cantidad o en monto, ¿verdad? En importes. Entonces, esta información crece constantemente, prácticamente diario. Esa es la gran diferencia. Si tú tienes una tabla que crece diario, es una tabla transaccional y muy probablemente responde a estas preguntas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esos son los datos a través de una clave que vamos a identificar como única para que este registro nos permita ver la información de manera desduplicada y poderla analizar ahora sí en su conjunto. Digamos que entre estos dos tipos de información, los datos maestros y las tablas transaccionales o los datos transaccionales, es que nosotros podemos hacer nuestro modelo, como ya lo hicimos en sesiones pasadas. ¿De acuerdo, chicos? Y esto va a permitir que Excel, aunque no sea una base de datos, pueda tener esa capacidad
de administrarse y crecer de esa manera sin que se ponga en riesgo el rendimiento o que se ponga en riesgo cualquier otra situación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, chicos, cualquier duda, váyanos escribiendo ahí en el chat, dale. Les puedo ir contestando y si no, les contesto después. Pero pues hagan sus comentarios, recuerden, es muy importante ver si vamos comprendiendo la lección, no importa si lo están haciendo de manera asíncrona, es decir, que están viendo esto en repetición, toman, escriban ahí en los comentarios, porque yo los checo y veo qué es lo que está sucediendo y de esa manera podemos hacer esta retroalimentación y empezar a crecer esta comunidad, empezar a tocar sobre todo temas que son relevantes. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahí escríbanos. Ok, entonces, identificación de las relaciones. Esta es la tercera parte que vamos a hacer. Primero, identificar cuáles son nuestras tablas o nuestros datos maestros. Identificar de la información que ustedes tengan. Es un ejercicio real. ¿Qué información de la que yo tengo es transaccional? ¿Sale? Sería el siguiente punto. Y el tercer y último punto es, ¿puedo identificar alguna relación entre estos datos, los datos maestros y los datos transaccionales? Y si no, ¿qué tengo que hacer para hacer esa relación? ¿De acuerdo? Entonces, estos tres partes consiste el objetivo de este video. Que hagamos este ejercicio porque es un ejercicio que ustedes van a tener que hacer de manera diaria. No siempre se trata solo de hacer fórmulas y de cosas, no. Se trata también a veces de hacer una parte preparatoria para empezar a hacer un sistema. Recuerden que, bueno, se los he comentado mucho, pero mi objetivo principal no es solo que ustedes aprendan ciertas funciones o herramientas de Power BI, de Excel o de inteligencia artificial, sino que realmente comiencen a pensar cómo sistematizar y automatizar sus procesos. Porque esa es la gran diferencia, ¿saben? De aprender solamente unas funciones que les permiten, pues, hacer ciertos cálculos, ¿verdad? Hacer ciertos trucos, quizá en Excel, a realmente tener la capacidad de estructurar y armar un sistema que automatice las tareas repetitivas y que les dé el resultado de manera inmediata. Es una gran diferencia, es abismal la diferencia, ¿ok? ¿Ya vieron la diferencia? Entonces, bueno, esta tercera parte, identificación de relaciones y pues, la actividad tal cual es esa, ¿no? Primera actividad, identificar las tablas, identificar las claves y prácticamente con eso pues estaríamos pues cerrando este episodio, este primer episodio, para no ir más allá. Y bueno, para hacer esta actividad, pues pueden hacerla como les voy a enseñar ahorita a ustedes, abriendo todos los documentos, todos los archivos y empezar a hacer este mapeo. Pueden dibujarlo o diseñarlo en papel, yo lo hago muchísimo, siempre tengo aquí, la verdad, muchísimas hojas, siempre, o sea, a pesar de que, bueno, yo pues tengo mis libretas, obviamente tengo mis Exceles y tengo mis, ¿verdad? Mis bases de datos, siempre hay muchas cosas que yo estructuro primero en papel, mis ideas, mis videos, las bases de datos. De hecho, por aquí les voy a enseñar una que construí no hace mucho. Entonces, tomen ese tiempo para estructurarla de la manera que a ustedes les parezca más conveniente. Entonces, aquí les enseño mi base de datos de finanzas personales. Aquí estructuré mi base de datos con las relaciones, ¿ya vieron? Y pues bueno, ese puede ser una actividad. Pueden hacerlo en papel, pueden dibujar un mapa o lo pueden hacer utilizando el archivo que les voy a mostrar a continuación. Lo que les parezca, recuerden que cada persona aprende distinto, cada persona tiene su método y su forma de integrar las cosas porque les es más fácil y más rápido. No se casen con una metodología, integren o utilicen la que ustedes les sienta mejor por su diseño, por su forma de ser, por la forma en que ustedes discurren o hacen un razonamiento, ¿de acuerdo? Tip para todos ustedes, ¿ok? Y bueno, la cuarta actividad que vamos a tratar de hacer de hoy es identificar ese flujo de información, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un recorrido desde una venta específica. Vamos a tratar de hacer un recorrido desde la venta hasta cómo se refleja ese movimiento. Vamos a hacer ese mapeo rápidamente, aunque en esta ocasión, les repito, no vamos a hacer esa integración todavía de datos, no lógicamente en Excel, sino solamente de modo estructural, de modo teórico, para ver cómo debería funcionar en la vida real. ¿Se entiende, chicos? Y bueno, como tal, después de esta identificación y hasta donde nos dé tiempo, si podemos proponer algunos procesos que debieran de automatizarse, los podemos tomar nota también.
cuáles son esas tres o dos o tres tareas que consumen más tiempo manual, ¿de acuerdo? Y pues tomamos nota y cuáles de ellas podían resolverse utilizando Power Query, ¿de acuerdo? Cómo pudiera ser la creación de la póliza contable automatizada, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, al último, sí me gustaría dejarles este reto final en el que ustedes hagan este mismo ejercicio, pero utilizando obviamente información real, información que ustedes manejan diariamente, y construir su propia versión de del archivo final que vamos a obtener el día de hoy o que vamos a observar, como los datos que tiene la comercializadora ROCE SADCB, ¿de acuerdo? Y poder explicarlo. Recuerden que la mejor manera de aprender es como si ustedes diseñaran todo esto y se lo van a explicar a alguien más, ¿de acuerdo? Pónganse en el papel del maestro y esta es una forma del proceso acelerado de aprendizaje que ustedes pueden tener. Siempre si están pensando que eso se lo tienen que enseñar a alguien, o sea, si ustedes esto que están aprendiendo en esta lección se lo van a explicar a alguien, ¿cómo tendrían que estructurar en su mente y sus archivos para explicarle a una persona? ¿Entienden por dónde voy? Es una de las herramientas más potentes para el aprendizaje acelerado. Entonces, bueno, chicos, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, el resultado esperado al terminar la sesión, pues deberemos poder decir con seguridad, sé qué información necesita mi sistema, sé con qué información cuento, cuáles son los datos maestros, cuáles son los datos transaccionales, ya vi o ya pude diseñar cómo se van a relacionar las tablas, ya sé cómo fluye la información, ya identifiqué cómo fluye desde un registro de una información y cómo se ve al final relacionada con ciertos elementos, con ciertos, eh, eh, se me fue el nombre, con ciertos actores, ¿verdad? Como puede ser el vendedor, el cliente, etcétera. ¿Sale? Sé ya identificar en qué punto va a entrar Power Query o Power Pivot de lo que hemos visto en los episodios pasados. Sé dónde van a generar los KPIs y dónde termina mi toma de decisiones. El objetivo de esta primera sesión va a ser que ustedes identifiquen todo esto, que es el primer paso y el más importante en la construcción de un sistema. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a poner manos a la obra muy rápido y a ver si podemos concluirlo en tiempo y forma el día de hoy. De acuerdo, déjenme compartirles mi pantalla. Avísenme por ahí los que están viendo en vivo si la pueden ver. Vamos a abrir, en este caso, bueno, pues nuestro archivo, ¿verdad? Perdón, nuestra eh, carpeta, ¿va? Donde tenemos estos archivos que les voy a compartir al finalizar esta sesión, ¿de acuerdo? Deme un segundito, deme un segundito, deme un segundito. Muy bien, es que está tardando un poquito en responder aquí mi computadora. Deme un segundo. Muy bien, chicos, ya, perdón. Es que estoy monitoreando ahí otras cosas. Bien, chicos, vamos a empezar a abrir la información que tenemos. Sale en un ejercicio real. Bueno, pues tenemos una serie de datos, una serie de información que nos han compartido, que hemos logrado consolidar y pues toca empezar a ver qué de todo esto podemos utilizar. Vamos a ver si necesita alguna corrección, alguna estructuración adicional, algún ajuste y si podemos crear a partir de lo que tenemos un sistema, identificando esos tres pasos que les comenté: tablas de datos, de tablas transaccionales, ¿verdad? Datos maestros, datos transaccionales y cómo pudiéramos relacionar entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera etapa, vamos a verla aquí con esos archivos. Tenemos aquí, el primer archivo es este que se llama catálogos. Vamos a abrirlo y rápidamente identificamos si estos elementos efectivamente contienen datos transaccionales o son datos maestros. Sale, veo poquitos registros de entrada, así a simple vista, bueno, no veo más de 40 registros, aquí son súper poquitos, en bancos tenemos 4,
¿Sale? Tenemos aquí una tabla que se llama centro de costo y catálogos de cuenta. Pues fíjense, ya tan solo por el tamaño, pudiera yo decir que no parecieran tablas transaccionales. ¿Sale? Estoy haciendo el ejercicio real, ¿no? O sea, obviamente yo ya les dije que son catálogos y eso, ¿verdad? Pero quiero que en su mente, cuando los vean, digan, ok, sí, sí entiendo perfectamente. Ya sé cuáles incluso pudieran ser los conceptos que me dan la impresión de ser unos datos de catálogo o datos maestros, ¿no? Entonces, pues clientes, definitivamente es una tabla que no se mueve mucho. Tenemos aquí de momento 34 clientes con todos sus datos, ¿sale? Entonces, y muy importante, tenemos aquí algunos identificadores que pareciera ser identificadores únicos. Pudiéramos hacerlos, pero bueno, esto ya lo tiene. Proveedores también, vemos que tiene aquí su ID. Productos, vemos que también aquí tiene un ID, está muy bien, junto con otra información a detalle, ¿verdad? De los diferentes productos, pero nada más. Entonces aquí ya son, digamos, catálogos completos, ¿verdad? De vendedores, de los bancos, pero pues no, probablemente muchos de estos llevan tiempo sin actualizarse y no lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien, todos estos parecieran ser nuestros datos. Voy a dejarlo abierto y vamos con lo demás. Tenemos la tabla de ventas, que efectivamente, bueno, pareciera ser pues una tabla con bastante información. Aparentemente están registrando las ventas pues de cada día, ¿no? De diferentes tipos, de diferentes clientes, de diferentes productos. Entonces aquí tenemos todos estos datos que ahorita vamos a mapear. Pero bueno, la naturaleza es que pareciera ser una tabla con mucha información, entonces pues tiene todas las características de una tabla transaccional, ¿sale? Digo, yo sé que la mayoría la va a identificar rápido, pero quiero atender a todo tipo de estudiante que está atendiendo esta sesión, ¿no? Desde el más básico hasta el que ya tiene camino recorrido y que comprende perfectamente todos esos conceptos que les estoy compartiendo en este momento, ¿verdad? Entonces, mucha paciencia para todos, por favor. Muy bien, chicos, tenemos acá la tabla de compras, muy importante, está identificado por un ID. Esto ya no lo tenemos que crear nosotros. Aparentemente, pues ya viene identificado con un número que digamos, identifica la transacción o la operación en este caso. Veo que también cada transacción de compra pues trae algunos identificadores como el proveedor, el producto o el ID del producto, el centro de costo y pues información relevante. Entonces, pues definitivamente para mí esta tabla responde eh, a las preguntas, ¿verdad? Que nos habíamos hecho de qué se está realizando, ¿no? Cuándo se está realizando. eh, y bueno, está creciendo. Es una tabla transaccional definitivamente. Y pues así, podemos seguirnos con las de gastos, bancos y movimientos contables. Pero creo que para este punto el hacer este ejercicio con algunas de ellas ya nos da un poquito de luz sobre lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que abrir todos los archivos, tenemos que ver todas las tablas y tenemos que identificarlas, ver si contienen esta información que responde a las preguntas que nos hicimos. Si es una información que crece, entonces todas estas son transacciones aparentemente de gastos, tienen todos los atributos, tienen una forma de relacionarla con el centro de costos, con la cuenta contable, con el proveedor y así cada una de las tablas hemos visto que bueno, tiene una forma de relacionar con otras tablas que pues evidentemente son tablas de datos maestros o tablas de catálogo. Entonces, este es el ejercicio, hay que hacerlo con todos y cada uno de los archivos. Aquí tenemos bancos que pues pudiera ser una tabla de catálogo, pero no, de hecho son movimientos bancarios. También se identifica el movimiento por un identificador aparentemente único. Pues fíjense que una manera de ver si son únicos o no es, por ejemplo, contabilizarlos. Si yo selecciono todos, aquí aparece que son 300. Y si yo hiciera, por ejemplo, aquí una formulita, por ejemplo, la pongo aquí arriba y le pongo un contar A de los campos únicos o de los valores únicos que tiene esta columna, ¿verdad? Veríamos, vamos a ver aquí, creo que no puse el contar a, siempre me equivoco, no, sí, contar a únicos, y ahí están los 300. Entonces sí, efectivamente coincide, son únicos. Digo, en un ejercicio pues real, veríamos si esto existe, si hay un ID único.
Y si no, pues pudiéramos crearlo a partir de, pues simplemente ir numerando y rellenando aquí pues la serie. Hay otras estrategias, ¿verdad? Se puede poner aquí una, bueno, yo de repente hago esta función de la fila y le pongo, no sé, -3, por ejemplo, para empezar en un 1. Cositas así, ¿verdad? El chiste es que pudiéramos generar eh, como tal los números de manera automática, ¿no? O pues hay otras estrategias, ¿no? Puedo concatenar las primeras letras, ponerle una B inicial y después los números. Entonces, bueno, pues hay muchas formas de hacer el índice, pero lo importante es que lo tenga. Incluso pudiéramos crearlo en Power Query, ¿sale? Entonces, si hay muchas estrategias para hacerlo. Entonces, bueno, la idea, pues evidentemente les digo, es que ustedes vayan abriendo todos estos archivos, que es un ejercicio real de lo que ustedes abrirían o harían, ¿verdad? Como tal, en un ejercicio con su información de su negocio, de su empresa. Y al final, pues lo que estarían consolidando o creando o dibujando, como yo lo hice aquí en mis hojas, pues sería el mapa completo de lo que tienen como información para poder así comenzar a estructurar o lo que sería el estructuramiento de un sistema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, este es el mapa del sistema, ya se los había mostrado, así es como debería quedar, ¿no? Desde la captura, el procesamiento, ¿verdad? El procesamiento pues, se refiere a la transformación de los datos en Power Query, por ejemplo. De momento pudiéramos hacerlo con fórmulas, a futuro con Power Query. La contabilización, por ejemplo, los movimientos de ventas, etcétera, etcétera. Y traducirlo a lo que son las pólizas contables. En nuestro caso, en nuestro ejercicio que vamos a hacer en estos próximos videos. Y bueno, modelado de datos, por ejemplo, ¿no? Y pues a partir de ahí, que ya tenemos la información procesada, contabilizada y en un modelo de datos, ya podemos utilizar Power Pivot para construir KPIs, dashboards, etcétera, etcétera. Entonces, pero antes de avanzar con todo este sistema, hagamos el objetivo del día de hoy, que es identificar, pues en este caso los datos maestros. Fíjense cómo yo en este archivo, pues identifiqué haciendo esta pequeña tablita, ¿verdad? Lo cual son las tablas de entidad, que también así es otra forma de llamarlo, en base de datos así se les dice, datos maestros o tablas de entidad, que en este caso pues son las que identificamos, que contienen datos que no se mueven mucho, que responden a las preguntas qué y quién, ¿verdad? Y que son los proveedores, los productos, etcétera, etcétera. Ya identificamos el archivo fuente, incluso pudieran ponerle aquí en qué carpeta está, aquí puse la ubicación de la hoja, el volumen de datos actual y bueno, pues en este caso que efectivamente tiene una clave primaria o un identificador único que se llama de esta manera. ¿Sale, chicos? Esto con respecto a los datos maestros. De la misma forma, recuerden que vamos a tenemos estas dos partes, los datos transaccionales. Identificamos algunas tablas o algunos archivos que tienen estos datos transaccionales, operaciones, movimientos que ocurren todos los días. Estas son las que encontramos que tienen esas características. Lo mismo, el archivo fuente, el volumen que tiene y pues en este caso para cada uno de ellos identificamos todos estos, digamos, claves que pueden conectar con los datos maestros, ¿no? Digo, estos archivos ya lo tenían, pueden ser creados, ¿verdad? Pero bueno, ya lo tenemos. Entonces, toda esta información pues es la que tenemos como transacciones. Este fue nuestro segundo objetivo. Repito, todo esto lo hicimos recapitulando, pues abriendo cada uno de los archivos, viendo las características, identificando las columnas. Otra cosa que a mí me gusta revisar cuando estamos abriendo la información con la que contamos, pues es validar ya desde ahorita si cada campo, ¿verdad? Si cada columna coincide con si los valores de cada columna coinciden con el tipo de datos. Por ejemplo, son tres, ya súper clave, ¿no? Son los datos numéricos, los datos de tipo fecha y los datos de texto. No hay más. Entonces, desde aquí empiecen a echar un vistazo y vean si hay algún error con respecto a esta información. Si, por ejemplo, lo más común en las tablas de transacciones,
Las fechas son fechas, lo podemos ver aquí en la barra de fórmulas. Si vemos aquí, y como esta es una tabla, en formato de tabla, tiene un filtro y podemos ver la agrupación, vemos que aquí está agrupado por mes y por año. Entonces quiere decir que los datos de esta columna, efectivamente todos y cada uno fueron identificados como fecha, porque si no habría por aquí algunos volando que no estarían agrupados, ¿sale? Lo mismo con los números, pues ustedes pueden ver aquí las numeraciones, se alinean a la derecha de manera natural y en la barra de fórmulas pues se ve que efectivamente es un número sin espacios ni nada por el estilo. Si tuviera algún espacio o algún carácter raro o alguna cosa, por ejemplo, así de este tipo, fíjense cómo se alinea a la izquierda y efectivamente aquí pues tiene un símbolo raro que evita que esto sea identificado como número, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un ejercicio que yo les recomiendo que yo hago mientras estoy revisando la información. No fue el objetivo de esta primera práctica, pero es mi recomendación. Aprovechamos el tiempo, vamos a analizar una información, unos datos. Eh, y bueno, eh, otra cosa que yo hago cuando estoy revisando esta información, pues es darle formato de tabla, le pongo un nombre de la tabla, esto ya lo hemos hecho, se los he recomendado siempre y en el curso Excel aplicado les enseño cómo hacerlo. Básicamente es darle formato de tabla, darle el nombre y ya con eso estamos listos para que después podamos integrarlo. Entonces abro el archivo, reviso la información, reviso el tipo de datos, si ya está bien lo convierto en formato de tabla, le pongo el nombre y lo cierro. Listo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de estos archivos. Al final entendemos este consolidado, tenemos cuáles son los datos maestros, que todo esto que estamos viendo acá pues nos sirve como una documentación de todo nuestro sistema. Después se los van a agradecer a su yo del pasado el haber hecho estas cosas para que sí entendamos dónde está guardado, cuál es la información que tenemos, con qué le contamos, si es transaccional, si es de datos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Es una parte tediosa, pero créanme que es la parte más importante en la construcción de cualquier sistema como el que vamos a construir en Excel. Y por último, las relaciones, ¿ok? Entonces échenle un vistazo, estas son las que yo identifiqué. Y se ve de la siguiente manera, ¿no? Tabla maestra, ¿de acuerdo? Tabla maestra. Ok. Perdón, estaba viendo el chat, por ahí me decían que se escuchaba doble, pero me imagino que fue hace ratillo, ¿verdad? Ahorita ya se escucha bien, chicos. Concepción, ¿se escucha bien? Yo ya me seguí, pero porque no vi más mensajes, pero ahorita estoy viendo el chat. Ok, espero que ya se escuche bien. No tengo forma de ver si se escucha doble o no. Bueno, espero que se escuche bien. Muy bien, chicos. Entonces continuamos. Les decía yo que en la arquitectura ya pusimos el mapa de relaciones, que era nuestro tercer objetivo que teníamos en la actividad. Ok, ya identificamos los datos maestros, datos transaccionales. Ahora, ¿cómo se pueden relacionar? ¿Realmente pudimos identificar cómo tenían esa relación? Pues aquí yo puse algunas que identifiqué. Por ejemplo, de la tabla transaccional de ventas, puedo identificar que hay en las ventas, hay un campo que dice cliente ID, producto ID, vendedor ID y centro de costo. Entonces, estos IDs, pues evidentemente pueden tener una relación con estas tablas maestras, porque en estas tablas maestras también existen estos campos. Entonces, básicamente yo puse todos los campos que tienen este identificador o que parecía una llave primaria, ¿verdad? De todas mis tablas transaccionales. Y entonces, pues digamos que fui identificando en qué tabla maestra o hacia qué tabla maestra pudiera estar referenciando. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces, básicamente hice este mapeo de las relaciones, primero ahorita de manera lógica. Ahorita vamos a comprobar que estas relaciones se estén dando todavía sin ejecutar ninguna herramienta en Excel, solamente de manera visual con por lo menos uno o dos, registros para tener este flujo de información, ¿de acuerdo? Entonces
Entonces vamos a hacer esto, vamos a confirmar estas relaciones. Por ejemplo, si ustedes van a la tabla transaccional de ventas, vamos a ver si podemos observar que efectivamente hay una relación con estas tablas maestras, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ventas, tenemos aquí las ventas, identificamos la primera venta, no pasa nada. Y entonces fíjense muy bien, aquí tenemos la primera venta, es un ID único, ya lo comprobamos. El cliente es el número 20, entonces en teoría, si nosotros vamos a nuestra tabla de clientes aquí en catálogos y buscamos el número 20, o sea, debe haber un número 20 y efectivamente acá está. Y este se refiere, o hace, si existe, que es lo más importante. Este cliente ID, si existe, es el 20 y acá está con los datos del cliente. Palomita. O sea, esto estamos bien, ¿no? Entonces, lo mismo, a ver, ventas. Producto ID. Esta venta tiene un producto que es el 35. Entonces, vamos a ver si eso existe en mis catálogos, en lo que son, ¿qué era? El producto. 35. Entonces vemos aquí la tabla y bajamos y efectivamente vemos que pues acá hay un registro que dice producto ID número 35, que se refiere a mesa de 8 plazas para sala de juntas, etcétera, etcétera. Ok, check, ¿no? El producto sí existe y bueno, sí parece que hay una relación. Que después cuando utilicemos la herramienta adecuada para esto, que es en este caso Power Pivot, y hagamos esta relación, pues ahí es donde nos vamos a dar cuenta si todos los registros tienen realmente una conexión, si existen, pero ahorita al menos estamos validando pues que algunos sí existan, ¿no? Por ejemplo, el vendedor ID. Vamos aquí a vendedores, que es el número 9, y vemos en nuestra tabla de vendedores y efectivamente aquí hay un 9. Sale que es Renata Colmenero. Perfecto. Entonces sí, efectivamente este registro pues se ve correcto. Y esto podemos hacerlo con todas las tablas transaccionales. Repito, no lo tenemos que hacer con todos, pero al menos con algunos registros y eso nos va a dar la pauta de entender que efectivamente hay una relación. ¿De acuerdo? Para fines educativos, obviamente, yo ya hice estas relaciones y ya sé que existen, ¿verdad? Pero en la vida real necesitamos entender cómo está mapeado nuestros datos. Entonces, si no existe esta relación, podemos tratar de hacerla, ¿sale? Pero bueno, eso lo podemos ver en otro video. Ahorita lo importante era que ustedes en su información identifiquen y vean si efectivamente hay una relación y si esa se puede establecer. La documenten en un archivo como este y confirmemos que efectivamente está ok. ¿Sale, chicos? Esa es la primera parte para la construcción de la arquitectura del sistema contable que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y entonces al final, después de comprobar pues todas y cada una de estas relaciones y ya documentarlas y verificar en cada uno de ellos de paso, ¿verdad? Los tipos de datos, crear el formato de tabla, darles nombre, bueno, pues ya tenemos aquí muy claro que el flujo de la información, como por ejemplo lo que hicimos ahorita de una venta, pues efectivamente se vende a un producto o a un cliente, sale, vemos que efectivamente, bueno, el registro, el movimiento es un dato transaccional y pues tiene las características, ¿verdad? De ser clasificado. Más adelante lo que vamos a hacer es clasificarlo por la cuenta contable y el centro de costo que corresponde y ahí es donde vamos a generar lo que es la póliza. Este es, digamos, el flujo de lo que va a ser el sistema contable. Que esto es una versión mini, ¿verdad? De lo que es el sistema contable que se construye en Excel aplicado en el curso que estamos en lanzamiento. Pero bueno, y ya de ahí pues partimos a hacer todo lo demás hasta que obtengamos una información que nos permita pues generar decisiones, ¿no? Generar estrategias, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Vale, chicos, entonces pues básicamente eso es lo que yo quería que viéramos el día de hoy. El reto, como les decía, es que ustedes empiecen a diseñar este tipo de arquitecturas. En el próximo episodio, una vez que ya tenemos esta información y que ya identificamos toda esta parte, bueno, pues vamos a empezar a construir y a mapear todos los procesos, vamos a integrar ahora sí las relaciones, muy importante que lleguen el próximo jueves
porque ahí ya vamos a empezar a construir todo el sistema, crear las relaciones y empezar a crear y registrar toda esta información transaccional en pólizas, ¿vale? En pólizas contables, que se registre el debe, el haber, o sea, el cargo, el abono, ¿de acuerdo? Y en los próximos episodios, el episodio 9, pues vamos a ver esta transformación de los datos, en el caso de que lo requiera con Power Query, elementos que pudieran ser transformados, por ejemplo, eso lo vamos a ver ese día, que por aquí yo identifiqué, por ejemplo, en tema de las compras, no, de los gastos, no, el tema de los bancos, que por ejemplo, ajá, pues no tenemos todos los clientes, bueno, a lo mejor solamente aquellos que hacen cobranza, bueno, alguna inconsistencia que podamos ver la vamos a resolver con Power Query. Poner, ya saben, clasificaciones en mayúscula, minúscula, desduplicar, agregar índices donde tenga que agregarse, si es que no existen, todo eso lo podemos hacer aquí. Y en el episodio 10, pues vamos a tratar de avanzar con la conciliación bancaria, con comprobantes fiscales. Hacemos un ejercicio de ese sistema y después vamos a ver en el episodio 11, ya el penúltimo, pues lo que es el escalamiento del sistema hacia herramientas más avanzadas. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo toda la base en Excel. ¿Qué pasaría si esta la transformamos o la llevamos a un sistema SQL? Eso ya le permitiría crecer de manera indefinida. ¿Están de acuerdo? O cómo podemos utilizar ya un tablero profesional de dashboard en Power BI o utilizando inteligencia artificial. ¿Sale? Entonces se va a poner muy bueno, pero esta serie de episodios de esta segunda parte, de segunda mitad de la primera temporada de Roselab, nos va a ayudar a entender y construir ahora sí un sistema completo. Entonces en la última parte, en el último episodio, pues ya tendremos el sistema completo, la integración desde la captura, contabilización, hasta la generación de herramientas que nos permitan tomar decisiones. ¿Sale, chicos? Entonces, pues tienen tarea. Recuerden que el reto, ¿verdad? Era que ustedes puedan como tal, pues hacer un ejercicio, ¿verdad? Similar a lo que estamos haciendo ahorita y que pues bueno, puedan contestar esas preguntas, ¿verdad? En este episodio creo que podemos decir que hemos contestado a las preguntas que nos hicimos o que esperábamos resolver de manera inicial, que son, sé qué información tengo y qué información necesita mi sistema, cuáles son transacciones, cuáles son tablas de datos, maestros, cómo fluye la información, ya identificamos cómo íbamos desde una venta, cómo ésta se relacionaba con un cliente, con un vendedor, etcétera. ¿Sale? Y más o menos ya pudimos visualizar dónde entra Power Query, Power Pivot o en dónde pudiéramos integrarlo para corregir información, para ampliarla y para empezar a construir pues nuestro sistema y al final una herramienta que construya KPIs y nos lleve precisamente a otorgar esta funcionalidad en la toma de decisiones. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues no se les olvide, ¿verdad? Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta aquí nos vamos a quedar en este episodio. Espero que haya sido, a pesar de que fue muy teórico, pero es importante, o sea, teórico, bueno, más o menos, ¿no? Porque sí teníamos que hacer estos ejercicios que se hacen, que se tienen que hacer, que todo mundo hacemos, ¿verdad? Y entonces así es como se tiene que empezar a integrar el sistema. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues... No me queda más que mandarles un cordial saludo, felicitarles a los que pudieron estar en vivo. Traten de hacerlo, la energía es muy distinta, se aprende mucho más. Mis alumnos podrán confirmarles eso. Y bueno, pues si están ahí en vivo y pueden hacer preguntas en vivo, se las puedo responder en vivo. Pero si no, pues va a ser difícil. Lo haremos de manera asíncrona. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Recuerden por ahí, pues revisar como tal, ¿verdad? La información de los cursos que tenemos, como lo es el curso de Excel aplicado. Hay muchos alumnos que han estado entrando a las sesiones que ya adquirieron el curso. Quizá lo adquirieron a un precio, al principio lo estábamos dando un costo todavía mucho más económico, mucho más accesible. Ahorita ya subió de precio y pues así va a seguir subiendo porque es un curso que tiene muchas aristas, tiene muy, muy completo
todo lo que es la estructuración de un sistema contable, la creación de un dashboard, se crean KPIs ya muy modernos utilizando Excel. La verdad es que quedó muy padre el curso, está muy potente. Échenle un vistazo si todavía no lo han visto. Y pues no olviden también suscribirse, ¿verdad? A nuestro canal para que les lleguen ahí las notificaciones, para que les lleguen cuando publiquemos un nuevo video y no se lo pierdan. Entonces suscríbanse, también nos ayuda mucho el que ustedes se suscriban para llegar a más personas, para que YouTube pues mueva más el video y más personas como ustedes puedan tener pues, este tipo de conocimientos de manera gratuita, ¿verdad? Y que puedan utilizarlo inmediatamente en sus trabajos y así elevar sus habilidades profesionales.